Son las 6:19 de la mañana. Vamos a conversar de inmediato y a propósito de estos temas y otros también, Patricia, con el doctor Percy Castillo, que es el adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos. Buenos días, doctor Castillo, bienvenido. Buenos días. Bueno, tengo entendido que una de las preocupaciones de la Defensoría y de usted particularmente es la situación que se registra en los penales de nuestro país. Ya tenemos internos afectados por el coronavirus, personal del sistema penitenciario, del INPE. ¿Cuál es la situación, cuál es la evaluación que ustedes hacen, doctor Castillo? Sí, bueno, la Defensoría señaló y expresó su preocupación desde que se inició esta crisis y antes por el conocimiento que teníamos y tenemos del sistema penitenciario, y ahora justamente hemos publicado un informe en el cual presentamos propuestas justamente para reducir el nivel de hacinamiento. Las características del COVID hacen su rápida propagación en penales una realidad que ya ha cobrado vidas de internos y agentes, como usted señala, y también mantiene una cantidad de internos contagiados, ¿no? Y esta es una situación que, si no se ataca rápidamente, si no se reduce los niveles de hacinamiento, puede continuar pese a las medidas que se implementen, ¿no? El hacinamiento en los penales es una causa innegable de masificación del virus. Hay que reducir los niveles de hacinamiento por los medios disponibles, ¿no? ¿Y cuáles son estos, doctor? Recuérdelo, porque se ha señalado más rápidamente, evidentemente, que los que tienen prisión preventiva no tienen una sentencia firme, las personas de mayor edad y con enfermedades preexistentes. ¿Cuáles son las prioridades que la Defensoría considera se deben tener? Lo que ocurre es que aquí hay que separar algunos temas. Por ejemplo, los sentenciados son materia de acción sobre la cual el Poder Ejecutivo puede trabajar directamente vía las gracias presidenciales, que son indultos, conmutaciones, básicamente, y los procesados son una materia de acción del Poder Judicial, del Ministerio Público también, y sobre los cuales también el Ejecutivo puede dictar algún tipo de legislación. Lo que hemos justamente planteado es hacer una reformulación del sistema de indultos de manera total para crear un procedimiento que sean ágiles, transparentes, blindados contra la corrupción, y en este momento puedan servir una vía para, en primer lugar, empezar con los vulnerables, pero también con aquellos internos que están sentenciados entre penas de entre 1 y 4 años. Así es. Según el propio INPE, hay internos, casi 5.000 internos tienen sentencias hasta 4 años, y cerca de 1.000 tienen sentencias a menos de 1 año. Pues son cuestiones que pueden ser abordadas mediante un procedimiento de gracias presidenciales ágil, siempre obviamente sacando aquellos internos que tengan delitos muy graves. Y por el lado de la prisión preventiva, se trata de profundizar la oportunidad de que las prisiones dictadas sean analizadas justamente teniendo en cuenta ahora el impacto que el COVID puede generar sobre la salud del interno, ¿no? Y de esa manera establecer si es necesario que esta continúe o pueda ser variada. Recordemos, ¿le han alcanzado esa propuesta al ministro de Justicia primero, al que no escuchamos estos días, o al Ejecutivo por intermedio de él? Sí, justamente, el Defensor del Pueblo tenía una reunión hace menos de 3-4 días con el ministro y ha llevado también estas propuestas, y ahora lo que estamos justamente haciendo es publicando este informe donde van al detalle estos señalamientos en el afán de la Defensoría de cumplir su rol de colaborador crítico. Las políticas tienen que ser implementadas obviamente por el Ejecutivo, pero la Defensoría, como conocedor del sistema penitenciario, ha formulado estas recomendaciones que tienen justamente este fin: ayudar a reducir la población penitenciaria. Señor Castillo, hoy día trae el Comercio una información importante, y es que más de 3.000 internos serán indultados para prevenir los contagios, que efectivamente, además, suponemos que recogiendo las sugerencias de la Defensoría del Pueblo, se va a cambiar la regulación para que este proceso sea mucho más rápido, y suponemos además también que se va a indultar, como usted bien dice, a las personas que cometieron delitos menores. Sin embargo, el indulto, corríjame usted, es una medida que se toma para aquellos que ya tienen una sentencia firme. ¿No se debería beneficiar también, como bien señala Ricardo, a quienes tienen prisión preventiva, porque todavía no se les ha juzgado, todavía no se les ha considerado culpables? Y hay que decirlo, en una situación de cuarentena y de cierre de fronteras va a ser bien difícil que alguien se nos escape. Sí, justamente el Defensor del Pueblo ha sido claro en señalar que en este momento
la prolongación de la prisión preventiva, además de afectar el derecho a la libertad, puede ser una sentencia de muerte. Así es. Puede afectar seriamente la integridad de una persona. Para personas que técnicamente, y no técnicamente, humanamente, digamos, y dentro de la legislación, son inocentes. Para el Estado todavía son inocentes, ¿no? Como bien señalas, toda persona procesada es una persona sobre la cual pesa la presunción de inocencia, que genera para el Estado la obligación de tratarlo como tal. Si se ha llevado a la prisión preventiva, razones justificadas en su momento ha habido, pero estas razones tienen que ser reevaluadas a la luz del grave riesgo que se cierne sobre los penales, un riesgo que es real. Eso amerita, y lo hemos planteado en el informe, justamente la necesidad de reevaluar las prisiones preventivas dictadas caso por caso, porque no se puede hacer de otra manera, para establecer si el riesgo de mantenerse es más alto que lo que fue antes, y por tanto es necesario hacer una variación. Y sin pasiones, ¿no? Y sin pasiones y sin individualizar una cosa, un aspecto que en realidad es un problema que afecta a muchísimas personas que son más anónimas de las que hemos estado viendo, como Keiko Fujimori, Susana Villarán. Ir más allá de la personalización, ¿no? Por supuesto, porque las situaciones penitenciarias no son iguales para todos. Aparte de las diferentes características personales, también están las diferentes situaciones que se atraviesan en cárcel, también en cuenta el lugar donde uno se encuentra, porque la Defensoría también ha notado bien que el hacinamiento no es plano. Hay lugares donde el hacinamiento alcanza el 500% y hay otros lugares donde no hay hacinamiento. Entonces, eso hay que tenerlo presente, y por eso los casos, sobre todo de los procesados, tienen que ser reexaminados de esa manera. También la Defensoría sugiere articular con el Ministerio de Justicia, por ejemplo con los defensores públicos, para que ellos planteen los pedidos de variación o los pedidos de cese de prisión preventiva, ¿no? Finalmente, no solo se ha demorado en tomar decisiones, sino que no parece haber una data más o menos clara, en realidad ninguna data, sobre lo que está pasando en penales. Recordemos que, por ejemplo, el contagio de TBC en penales es altísimo, pero en este momento no sabemos cuántos enfermos hay por coronavirus o cuántos podrían estar en situación de contagiar a otros. Sí, bueno, sobre ese tema la Defensoría tiene que decir que ha pedido los datos al INPE, pero todavía no ha recibido la información que solicita, y el defensor ha sido claro que aquí se necesita la máxima transparencia. Así es. Y es imprescindible que el INPE también sea en este nivel lo máximo transparente en señalar con claridad la realidad de los penales y el coronavirus, ¿no? Y a fin de que todos podamos tomar medidas, y también de esa manera tranquilizar a los familiares internos y a los propios personal penitenciario, claro, ¿no? Vamos a ver qué respuesta tenemos, Patricia, doctor Castillo, desde el Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, sobre esta situación de emergencia. Muchísimas gracias y buenos días, doctor Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Pati, vámonos de inmediato a Villa María del Triunfo.